Los Juegos del Hambre siempre ha sido una de mis sagas favoritas. Lo leí en mi adolescencia por recomendación de una amiga. Por una parte, tenía elementos comunes con las sagas que yo solía leer. Era protagonizada por adolescentes y había una bonita historia de amor. Por otra parte, se alejaba bastante de lo que yo solía leer, puesto que estos elementos que he mencionado aquí son totalmente secundarios y la historia es mucho más cruenta y profunda que lo que yo estaba acostumbrada a leer. Como digo, es una historia mucho más cruda y despiadada que lo que a mí me suele gustar. Por eso es raro en mí que me guste tanto. Yo siempre digo que para dramas ya está la vida y que lo que busco es evadirme de una realidad tan deprimente a un mundo ideal y que me hagan reír. Los Juegos del Hambre supone justo lo contrario y sin embargo me encanta. Y desde que la leí siempre he considerado que es mi saga favorita. La verdad es que me repatea muchísimo cada vez que la gente la clasifica erróneamente como una saga juvenil, calificativo que para ellos implica infantil e inmadura. Nada más lejos de la realidad. De hecho, jamás se la recomendaría leer a un niño. Nunca. Aparte de que no entendería su enorme calado sociológico, podría quedar bastante traumatizado. Incluso considero que un adolescente sigue sin estar capacitado del todo para entender por completo su mensaje. De hecho, cuando yo lo leí de adolescente, solo me quedé con el bonito romance. Lo demás me daba igual. Si acaso valoraba la originalidad de la propuesta de cómo funcionan los juegos. No me paraba a analizar mucho la crítica social que hay detrás de eso. Cuando me leí el segundo me gustó aún más que el primero, aunque el final abierto me dejó en vilo y se me hizo larga la espera hasta que se publicó el tercer libro. De hecho, me parece que me volví a releer los dos primeros entre medias, cosa que yo en aquel entonces no solía hacer. En aquella época no solía releer tanto libros que ya había leído como hago ahora. Eso sí, el tercero me decepcionó muchísimo, aunque me alivió mogollón la última página. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando en su momento salieron las películas, me decepcionó terriblemente el casting escogido. No me gustaban para nada los actores. No se parecían nada a los personajes por mucho que les tiñeran el pelo. Las películas en sí me gustaron. A día de hoy las aprecio un poco más que antes, pero seguía prefiriendo los libros. Si no recuerdo mal, las vi todas en el cine, excepto la tercera, que me parece que andaba yo de exámenes y cuando me quise dar cuenta ya la habían quitado la cartelera. Así que imagino que me la vi tiempo después en casa antes de ir a ver la última. Poco a poco me fui alejando un poco de la saga, aunque la seguía considerando mi favorita. Pero hace pocos años me propuse volver a leerme todas aquellas sagas que me habían marcado en mi adolescencia. Algunas las tenía tan atrás en la memoria que ya no recordaba casi nada, como Memorias de Idún. Pero de los Juegos del Hambre me acordaba de bastante, la verdad. Empecé a releerme algunas a finales del 2021, pero entre el trabajo y la vida en sí no tuve tiempo de volver con los Juegos del Hambre hasta que ya el reciente estreno de la película sobre Balada de pájaros, cantores y serpientes me hizo ponerme ya mismo a ello. No quería demorarlo más. Vayamos ahora libro por libro. Yo en general a la saga le doy un 9 y al primer libro le daría quizá un 8,5. El primer volumen, llamado así Los Juegos del Hambre, me ha vuelto a encantar. Y esta vez, como digo, he comprendido muchísimo más el calado psicológico y sociológico de la historia. Con mis años de experiencia y de haber estudiado una carrera de humanidades, ahora capto al leerlo cosas del contrato social del príncipe de Maquiavelo, del pan y circo. Es un estudio sociológico brutal. Se llama Los Juegos del Hambre y los distritos están muertos de hambre de forma literal. Sin embargo, el Capitolio está hambriento de un buen espectáculo. Se recrean en la tragedia de aquellos que amenazaron con liberarse de su yugo y destruirlos. Y no les bastaba con obligarlos a matarse entre ellos, ni siquiera matarlos ellos mismos. No se manchan las manos de sangre directamente, sino que se regodean en humillarlos y convertirlo en un espectáculo que les fuerzan a presenciar. En su momento, aunque me gustó la historia en sí, toda la dinámica de los juegos, yo más que nada me quedaba con el romance. Os advierto que ahora sigue siendo lo que más me gusta, el romance entre Pita y Candice. Aunque este romance me pareció sumamente escaso. También me repateaba muchísimo la actitud y la frialdad de ella con él. Ahora me ha vuelto a cabrear mucho ella por ser tan soberbia, desconfiada, estúpida.
como para no darse cuenta de lo que siente él realmente por ella, de que él la quiere de verdad y no es ningún juego para él, y por la forma en la que ella jugó con sus sentimientos. De todas formas, me cuesta un poco creer que tanto Haymitch como Snow noten tan claramente que ella actuaba y él no. Honestamente, en mi opinión, Katniss, después de los juegos, debería haber salido con la relación, porque acabaría estando segura de sus sentimientos, tarde o temprano. Continuar con él al menos hasta que saliera de dudas, o al menos esperar a llegar a sus casas y haberse reencontrado con su familia, porque la vuelta al distrito tiene que haber sido horrible para él. Estar seguro de que ya ha pasado lo peor, de que ya están a salvo y vivos, y creer que la va a tener para siempre, y de repente encontrarse con que ella lo ha estado utilizando y que no le quiere. También me rompe el corazón la actitud de la madre de Pita con él, implícita durante toda la saga. Que le pegue, que le diga que es Katniss la única que tiene una oportunidad de sobrevivir en la arena. Vaya diablo de madre. Mi pobre Pita. Tampoco acabo de entender que Haymitch le enviara regalos solo a ella y no a él, por mucho que luego él explique en el siguiente libro que la escogió a ella para sobrevivir y que por eso centró sus esfuerzos en ella. Pues oye, que te costaba enviarle un poco de agua o un poco de comida al chico que te cae mejor que ella, de hecho. He de decir que pensé que Snow salía más en el primer libro. No me ha influido en mi opinión sobre él el haber leído la precuela sobre su pasado. Nada de lo que él viviera en su juventud justifica el abominable ser humano, si se le puede llamar así, en el que se convierte después. De hecho, yo no recordaba los límites que puede llegar a alcanzar su maldad, hasta que me he releído estos. Algo de lo que ahora me doy cuenta de este libro, y que supone una laguna o un fallo en el universo que teje la autora, es que Susan Collins en ningún momento menciona qué ha ocurrido en el resto del mundo, solo que en Estados Unidos hubo una guerra que lo convirtió en Panem. Como siempre, el egocentrismo estadounidense. ¿Los demás países no hacían nada ante lo que ocurría? Quizá era una situación como la de Corea del Norte, cerrados a cal y canto del exterior y sin que lleguen o salgan noticias. Me gusta especialmente esta edición del libro. Esta la tengo desde aquel entonces, desde hace muchos años, y me parece la más bonita que ha salido hasta ahora. He de decir que una de mis escenas favoritas, a pesar de que nuevamente me cabrea muchísimo ella y su trato hacia Pita, es cuando él comunica ante todo Panem en la entrevista que está enamorado de ella. Y ella empieza con lo de que si me ha hecho quedar débil, y entonces Haymitch le dice, no, te ha hecho parecer deseable y créeme, no te viene nada mal. Me encanta esa escena. He de decir que Haymitch, aunque en general me cae bastante bien y le comprendo bastante, muchas veces se pasa de grosero. Lo que lloré la primera vez que leí la muerte de Rue, y volví a llorar otra vez esta vez. A ese personaje le cogí tanto cariño en tan poco tiempo, me parece tan triste su muerte. Yo sé que no podían sobrevivir todos, pero es muy triste. Solo tenía 12 añitos y era muy maja. El segundo libro, En llamas, me ha vuelto a encantar como antes. Me parece el mejor de la saga. Le doy un 9 sobre 10. No le doy el 10 por el final abierto. Tiene un ritmo trepidante, sobre todo una vez que comienzan los juegos, que son sublimes, mejores que los primeros incluso. Es que me parece una absoluta genialidad lo de que la arena sea un reloj. Eso cuando lo leí por primera vez me voló la cabeza. Me quedé como estupefacta y pensando, la autora es un genio. ¿Cómo se le puede ocurrir algo así? Aquí hay más romance y se agradece muchísimo, aunque sigue siendo insuficiente. Me repatea muchísimo la conducta de ella con él, tan esquiva, tan distante, tan fría, tan orgullosa, tan poco cariñosa y afectiva. Él es que no puede ser mejor persona de lo que es, tan valiente, tan entregado, tan incondicional. Por favor, universo, pon un Pita en mi vida. Lo único que no me gusta es el final, con Cliffhanger. Ella no pudo ser más estúpida al separarse de él e irse sola con Johanna. ¿Pero en qué está pensando? ¿Pero no se supone que querías protegerle? ¿Cómo diantres le vas a proteger si te alejas de él? Si le dejas solo con un aliado que de repente puede volverse en vuestra contra, o con otros potenciales asesinos por ahí sueltos que pueden ir a por ellos. También me pareció tonta al principio del libro, cuando no se paró a sospechar que pudieran estar siendo vigilados. O sea, si el Capitolio ha recelado de vosotros y de vuestra historia de amor, ¿no se os ocurre otra cosa que llegar a vuestra casa y no volver a hablaros, no volver a veros
Tú, sin embargo, dejarte ver por ahí con Gale. ¿No puedes sospechar que a lo mejor te están vigilando? Me gusta mucho la conversación que ella tiene al principio con Snow. Es la primera vez en la que realmente puedes llegar a captar la profundidad de la maldad, de las intenciones de Snow. Es una conversación que realmente te tiene al borde del asiento, tensa, viviéndolo. Mi escena favorita, cómo no, es la conversación y el beso apasionado en la arena. Recuerdo que la primera vez que lo leí, pensaba que la cosa iba a caldearse bastante más. Sí, delante de todos. Vamos, que se lo iban a montar allí mismo, delante de todo Panem. Pero hay momentos realmente bonitos, como cuando él la abraza mientras duermen, para reconfortarla cuando ella tenga pesadillas. Son pequeñas pinceladas que, como digo, resultan insuficientes. O la escena en el tejado, que esa sí que se me había quedado grabada en la memoria. Y yo recordaba el momento en el que él le decía, ojalá pudiera vivir en este momento para siempre. ¡Ay! Y que luego ella ya empezaba en su amargada mente, porque este tipo de comentarios me hacen sentirme mal, no sé qué. Y yo pensando, hija, valora el partidazo que tienes en brazos. Gale, sin embargo, es que me parece tan orgulloso, inconsciente y colérico, tan violento. Supongo que los besos que comparten se crearon un poco por fanservice hacia los partidarios del Team Gale que surgieron pidiendo que ella terminara con él. Pista, estas personas se posicionaron del lado equivocado. El partidazo que reúne todas las cualidades es Pita, no Gale. Abrid los ojos. Johanna me cae fatal en este libro, no tanto en el siguiente. Aunque sé que su comportamiento es una pose y en el fondo me da pena. Me gustó muchísimo el momento en el que, después del ataque, la tortura psicológica de los charlajos, ella grite hacia el Capitolio que no pueden hacerle daño porque a ella no le queda nadie. Finnick, por su parte, puede causar desconfianza al principio, cuando se presenta, cuando están a punto de desfilar con los carruajes, porque parece tan zalamero, tan coqueto, pero enseguida se le coge cariño. Esta edición me gusta un poco menos, la veo más simplona. Lo encontré rebajado en una feria. Sinsajo es el único que yo no tenía en mi poder, de hecho este es de la biblioteca. Y honestamente, para lo poco que me gusta tampoco me lo voy a comprar. 5/10 le doy a Sinsajo. Lo apruebo solamente por la última página. La última página, no la del epílogo, sino la del último capítulo. Ha vuelto a defraudarme otra vez. Es anodino, monótono, cruento y desagradable, en exceso. La primera mitad puede pasar, aunque no ocurre nada importante. La segunda es que se pasa de trágica y de gore. Desvirtúa la historia original. Recordemos que en el primer libro ni siquiera muere nadie importante. Aquí es como si el autor hubiera dicho, he matado a demasiados pocos personajes, voy a ponerme a ello, y se carga al 90% de la plantilla. Se ha pasado aún más que Rowling en el último libro de Harry Potter. No tiene el gancho y la cualidad adictiva de los otros dos libros. No te pide el seguir leyendo. Al desviarse de la estructura de los juegos, pierde el norte y se convierte en mera literatura bélica, corriente. Si los otros no eran muy recomendables para menores, en el caso de este, desaconsejo abiertamente su lectura a cualquier menor de 16 años. Por favor, no quiero que nadie se quede traumatizado. La violencia aquí es sumamente gráfica y explícita. En la primera mitad, que en general me gusta un poco más, aunque no ocurre gran cosa, lloraba casi en cada capítulo. O sea, yo ya me acordaba de que en su momento, cuando lo había leído, había llorado a mares con este libro, pero creía que había sido solo por ciertas muertes que ya sabéis. Pero no, aquí, mucho antes de que murieran estas personas, yo ya estaba llorando a cada página, simplemente al imaginarme cómo tenía que sentirse por dentro Katniss con todo lo que estaba viviendo. También lloré especialmente cuando estaban en el búnker del Distrito 13 refugiándose de los bombardeos, y empiezo a pensar en Pita con toda la metáfora de que es la luz de una linterna que ella como gato no puede alcanzar. Y luego cuando charlaba con Finnick y él le da a entender que había comprendido que sus sentimientos por Pita sí eran reales y no toda una actuación, y le enseña cómo se mantiene él ocupado haciendo nudos para no pensar en Annie. Yo intentaba prepararme mentalmente para cómo me iba a sentir cuando llegaran las muertes de, spoiler, Finnick y Prim, pero curiosamente, cuando llegué a esos capítulos no lloré. Mi única teoría es que quizás se debiera
a que yo estaba en plena noche de insomnio, de no pegar ojo ni una hora, me había puesto a leer para entretenerme. Y como sabía que se venían episodios fuertes a nivel emocional, me decía, Ángela, no te metas mucho en la trama, que lo que quieres es adormecerte para dormirte y no ponerte a llorar tanto que ya sí que no puedas pegar ojo en todo lo que resta de noche. Entonces yo creo que tenía las emociones un poco entumecidas por el insomnio que sufría la noche en la que los leí. Como digo, no quería vivir muy profundamente la tragedia y alterarme por si eso me despejaba aún más. He de decir que Finnick está muy desaprovechado en este libro. Me gusta mucho como personaje y odio profundamente su muerte. Fue sumamente injusta. Además, súper cruel. O sea, un personaje de la talla de Finnick tenía que haber brillado más y haber muerto de una forma heroica. Sin embargo, lo desaprovechan por completo durante todo el libro y después le dan una muerte súper indigna, súper desagradable, en la que Katniss tampoco actuó bien, en mi opinión, porque yo entiendo que intentaba hacer como algo parecido a lo que hizo con Cato en el primer libro y ahorrarle sufrimiento. Pero chica, o sea, es que no hizo el más mínimo intento por ayudarlo, por disparar a los mutos e intentar rescatarlo. No hizo el intento. O sea, muy rápido cogió y activó la bomba y adiós. Y luego ni siquiera se derrumbó. O sea, en ningún momento lloró por Finnick. Igual que me jorobó en el segundo libro que en ningún momento llorara la pérdida de Sina. Como digo, la muerte de Finnick fue cruel, gratuita, injusta y nada heroica. Un personaje como él no se merecía acabar así. Y también lo siento por la pobre Annie. También digo que una vez que recuperó a Annie, me extrañó mucho que se recluyera en su burbujita de felicidad y no se molestara en intentar acercarse a Katniss, comprendiendo cómo debía de sentirse ella por no haber podido recuperar a Pita igual que él sí había recuperado a Annie. Me desagradaron muchísimo, hasta el punto de causarme un poco de repulsa, los capítulos de la misión de la patrulla estrella en el Capitolio. Eran tan gores que rozaban el mal gusto. Yo no acababa de ver la vinculación de las trampas que había puesto Snow en el Capitolio con la arena de los anteriores juegos. Las pruebas de la arena eran mucho más trepidantes y entretenidas de ver. No sé qué pensaría cuando lo leí por primera vez, pero en los últimos capítulos, tras la muerte de Prim, con la que tampoco lloré al principio, me han gustado por cómo se ahonda en el deterioro de la salud mental de Katniss. Deterioro que se muestra desde el principio del libro, y es un arco, una subtrama, la de su deterioro mental, que me parece bastante interesante, y aquí evidentemente se acentúa muchísimo. Es como que cada vez que intenta volver a subir a la superficie, otro evento trágico la vuelve a hundir de nuevo. Esos capítulos se ahondan mucho en su desesperación e impulsos suicidas, que yo no recordaba mucho, la verdad. Como lectora adulta, evidentemente, entiendo mejor que de adolescente esos altibajos en su salud mental. El vacío, la negativa a hablar, el querer encerrarse y no salir, el haber vivido tanto dolor que te sientes temporalmente inerte y adormecida, como si no pudieras sentir nada más, hasta que de repente algo te detona, lo liberas todo y lloras. Cómo fantasea en serio con la idea de suicidarse, porque ya no le queda ninguna razón en el mundo que la ate a la vida. No creo que haya muchas personas que sean capaces de tirar para adelante y sobrevivir a algo como lo que ha vivido ella durante toda la saga. Increíble que alguien pueda levantarse de algo así. Como digo, dudo que yo antes valorara y captara la profundidad de esa parte de la historia como lo hago ahora, como lectora adulta. Aunque hubiera agradecido más explicaciones y detalles sobre lo que ocurría de puertas para afuera, porque claro, como ella es la narradora, solo vemos lo que está sintiendo ella encerrada en esa habitación, en su cautiverio, buscando la manera de morir. Pero yo quería saber qué estaba ocurriendo de puertas para afuera. ¿Qué opinión tenía la gente acerca de lo que ella había hecho? De hecho, la idea que yo tenía rondando por la cabeza era que Ita y ella tenían que irse juntos lejos a donde nadie pudiera encontrarlos, porque seguramente a ella la consideraban una criminal y una traidora por no matar a Snow y matar a la mujer que supuestamente les había librado de Snow y del Capitolio. Y sin embargo, vuelven al Distrito 12, nadie parece culparla de nada, desconoce lo que opinan los habitantes de ella. Tampoco recordaba que ella estuvo a punto de quemarse viva tras la explosión que mató a Prim, y que Pita y ella sufren quemaduras muy graves que les dejan la piel desfigurada. Es bastante metafórico que la chica en llamas esté a punto de morir devorada por las llamas.
Los vestidos de Sina la habían hecho parecer inmune a este elemento, pero al final del día sigue siendo humana y puede arder hasta consumirse, como todos. No perdono las muertes principales de este libro, ni perdono la lobotomía que le hacen a Pita y que quedara tan irreconocible su personalidad. Porque yo tanto cuando lo leí hace tiempo como ahora quizá menos, pero en su momento yo pensé que el Pita que conocíamos y que yo quería tanto se había ido para siempre, que ya no iba a volver a ser el mismo, que no iba a recuperar del todo su personalidad cálida, su amor entregado y sus recuerdos positivos sobre Katniss. Y eso me mataba, era casi como si lo hubieran asesinado para mí. Tampoco me gustó, ni me gusta ahora, que Katniss acabara tan mal con Gale. Lo entiendo perfectamente que una parte de ella le culpe, porque él ha sido indirectamente responsable de la muerte de su hermana. Eso es algo que ella no puede perdonar del todo. Me parece sumamente cruel que la autora le hiciera a él responsable indirecto de la muerte de Prim. Él que siempre había velado por la protección de la familia de Katniss. Una cosa es que ella tenga que elegir y quedarse con uno de ellos, que es evidente que tenía que ser Pita. Y otra cosa es que Gale y ella no puedan quedar como amigos, que él supere sus sentimientos por ella y que sigan manteniendo su amistad, aunque no sea tan fuerte como antes. Pero es que da a entender que no se vuelven a ver, que se rompe todo tipo de relación con él. Y me parece muy triste. Dos personas que habían sido tan amigos. También te digo que no entiendo que él no fuera a verla al hospital y me parece fatal por su parte. Y ella también tendría derecho a estar dolida y resentida por eso. La muerte de Prim me parece la más cruel y gratuita de todas. Admito que en su momento las muertes que a mí más me afectaron a un nivel personal de la saga fueron las de Rue y las de Sina. Después la de Finnick y bueno, la de Prim me dejó un poco más indiferente, porque era un personaje que a mí ni me iba ni me venía. Pero a día de hoy, aunque a nivel personal me siga afectando más la muerte de Sina, que yo le tenía un cariño muy especial a ese personaje, y también la de Finnick, la de Rue sin embargo ya la comprendo más y la llevo mejor, porque es la única que está más o menos justificada por desarrollarse dentro de unos juegos. Ahora sí veo con toda claridad que de una forma objetiva la muerte de Prim es la más horrible y gratuita de todas y me da muchísima más pena que antes. Además he aprendido a valorar muchísimo a ese personaje y la enorme madurez que tenía Prim para tener solamente 13 años. Además que era muy buenina, muy cariñosa, con su hermana y con el gato. Una cosa que no me ha gustado nada de Katniss era la forma en la que trataba al pobre gato de Prim, a Buttercup. Eso es crueldad animal. Odiaba muchísimo la forma en la que hablaba del gato de verdad. Y sí que me parece muy bonito y me parece una escena muy conmovedora el momento en el que el gato de algún modo logra volver al distrito 12 pensando que va a encontrar a Prim. En su lugar encuentra a Katniss, que empieza a gritarle: ¿qué haces aquí, gato estúpido? ¿No ves que ella está muerta, que no va a volver, que está muerta? Y entonces ella se derrumba y se pone a llorar. Lo que he podido llorar otra vez con esa escena. He llorado a mares con esa escena. Me golpea muchísimo, porque ella no había llorado realmente por la muerte de su hermana hasta ese momento. Se había quedado como muerta por dentro, pero sin reaccionar. Y es el gato lo que la hace llorar la pérdida de Prim. Esa escena, y me parece muy bonito que a raíz de eso se reconcilien el gato y ella y empiezan a llevarse mejor. Porque es como que los dos querían a Prim y los dos entienden el sufrimiento que esa pérdida conlleva y se refugian el uno en el otro, que es lo único que les queda. Yo creo que la gratuita muerte de Prim es la forma de la autora de hacer ver que en una guerra nadie está a salvo. No solo pueden morir los soldados, muchas veces los civiles son los más vulnerables. Es como si la autora en ese ataque maníaco, gore que sufrió durante el último libro, que parecía que todo tenía que hacerlo turbio y retorcido y trágico, hubiera dicho: ¿cómo puedo retorcer aún más la historia? ¿Cómo puedo hacerla aún más trágica? ¿A quién me falta por matar para así yo acabar de rematar a mis pobres lectores y hacerlos sufrir aún más? Eso es. Prim nos metió el puñal y lo retorció. También me sentó fatal que encontraran el cadáver de Mars. Como yo no recordaba qué pasaba con ella, una de mis hipótesis era que a lo mejor ella y Gale acababan juntos. Porque yo decía: no, a lo mejor ella siempre estuvo enamorada de él en secreto y él pues sí le tenía como rechazo por ser la hija del alcalde y ser más privilegiada, pero el odio se convierte en amor y acaba enamorándose de ella. Me monté esa película en mi mente y dije: pues mira, que acaben juntos. Y cuando leí que habían encontrado el cadáver de ella fue como: ¿en serio? ¿Otra muerte más que me afecta? O sea, esta no tanto como otras, pero mejoraba muchísimo. Max me caía muy bien. En el pasado no recuerdo, yo creo que me era indiferente.
A mí la muerte que peor me sentó de toda la saga cuando la leí fue la de Sina. Es un personaje que a mí me encanta, es mi segundo personaje favorito después de Pita. Y también está muy desaprovechado. Su muerte es tan injusta, tuvo que ser tan dolorosa. Él fue tan valiente con todo lo que hizo. No sé si en su momento entendí realmente el significado de las palabras yo me desahogo mediante mi trabajo, así solo me hago daño a mí mismo, y lo que implicaban. Lo pasé muy mal con su muerte. Es que encima es como si la autora hubiera empezado el tercer libro diciendo, ah, sí, le habían dado una paliza a Sina. ¿Qué hago con él? Pues lo mato porque para esta parte de la historia no me sirve. Y es que realmente la única explicación que te ofrecen es por encima un comentario de Plutarch de que debe de haber muerto en el interrogatorio. Pero ni siquiera se sabe seguro. Me hubiera encantado que en torno al final de la obra de repente reapareciera él, que hubiera escapado de forma milagrosa, se hubiera refugiado todo ese tiempo y hubiera vuelto a encontrarse con Katniss. Por favor, o sea, tanto costaba hacer eso. Es que en su lugar parece que la autora se lo quitó de encima de un plumazo sin pensar más en él, en plan de, va, ya, lo damos por muerto. Y no se vuelve a explicar nada, ni Katniss se vuelve a preocupar por indagar en su paradero, porque yo soy ella y al principio del tercer libro, cuando ella le hizo una serie de exigencias a Coin, hubiera incluido entre ellas averiguar el paradero y el destino de Sina, si realmente lo mataron, si no lo mataron, dónde está, haber puesto un poco más por su parte por saber a ciencia cierta qué le ocurrió y, por si acaso existía la mínima posibilidad de que siguiera vivo, un intento de rescatarlo. De verdad que me siento fatal su muerte, la que peor de todas. Era un personaje que yo quería que Katniss tuviera con ella durante el resto de su vida. Una de esas personas que yo deseaba que pudiera ver en el futuro a Katniss y a Pita siendo felices juntos, sin teatro, sin actuaciones de por medio, consiguiendo el final feliz que merecían. Él merecía presenciar eso. Y también lo de Effie, también pareciera que la autora en el último momento, al terminar el libro, se acordó de ella. Si no me he vuelto a acordar de Effie, ¿y qué pasó con ella? Pues ahora de repente la meto por ahí, que ni siquiera se explica claramente de dónde salió y dónde estuvo, y cómo siguió viva. Y encima ni se molesta en darle un abrazo a Katniss después de todo, en consolarla. Ella en su papel de, pues tal horario, llegamos tarde, no sé qué, un poco de humanidad, y luego tampoco se vuelve a saber de ella. Yo es que no entiendo. Y para terminar, por preciosísimo que sea el párrafo que da punto y final al libro, repito, no estoy contando el epílogo, sino hasta el capítulo final, me enfurece que un mísero párrafo sea lo único que nos ofrecen acerca del proceso de acercamiento amoroso que los reencuentra a Katniss y a Pita románticamente. Tan solo un párrafo de romance en semejante tocho. Uno. Me parece indignante. Ahora ya sí, el epílogo. Siempre me sobran y me causan rechazo los epílogos en los que salen los hijos futuros de los protagonistas. Es que me repatea, porque es que parece que el único final feliz aceptable para una pareja es el estándar, casarse y tener hijos. Y si no tienes hijos, parece que no puedes ser feliz con tu pareja para siempre sin necesidad de matrimonio e hijos. Todavía el matrimonio me importa menos, pero que acaben metiendo siempre de por medio a churumbeles es que me repatea. Aquí también me repatea, pero es tan, pero tan poco lo que este libro nos ofrece acerca del futuro juntos de Pita y Katniss que acepto hasta eso. Lo que no me ha gustado un pelo es que estando Katniss tan convencida de no querer tener hijos, acabe cediendo solo porque Pita quiera tenerlos. No me parece nada feminista. Claro, como los hombres no tienen que quedarse embarazados y después parirlos, fácil es decirle a la mujer, ¡hala! Vamos a tener hijos, como los vas a llevar tú dentro. No me gusta que las mujeres cedan a las presiones de los maridos acerca de tener hijos. Si ellas están seguras de no querer quedarse embarazadas, dar a luz y criar a hijos, no lo hagáis. Que respeten vuestra decisión si realmente os quieren. Pero bueno, como Pita es perfecto y es lo único cuestionable que hace en toda la saga, se lo perdono. Eso e intentar ahogarla, claro. Esa parte también me dolió tantísimo cuando la leí por primera vez. Lo pasé tan mal, sufrí tanto. Pensaba que ya iba a leer el esperado reencuentro entre ellos y de repente eso me frustra tanto que Pita esté como a medias durante todo el libro, que no podamos disfrutar del Pita que conocíamos, que está completamente irreconocible. Como digo, una de las cosas que peor llevo de este libro, aparte de que sea un tostonazo bélico, aparte de todas las muertes crudas e innecesarias, sobre todo es lo que la autora le hizo al pobre Pita. Es que eso no tiene nombre, o sea, por favor, que un ser tan puro, lleno de luz,
tenga que sufrir semejante calvario, semejante tortura, ver su personalidad consumida durante el proceso. Que es que de verdad que yo dudo que él alguna vez volviera a ser el mismo después de eso, que se recuperara por completo. Y eso me mata. Y eso es todo. No olvidéis de dar like, comentar, ver mis otros vídeos. Hoy terminaría con mi clásica frase de nos vemos en el próximo libro. Pero por tratarse de los Juegos del Hambre, en lugar de eso, me marcaré un Effie Trinket y diré, y que la suerte esté siempre, siempre de vuestra parte.